Adriana, bienvenida, cordial saludo. Hola, profe, buenas noches. Gracias. Hola, luz del bombillo. Hola, buenas noches, profe. Ali. La Merceditas. Entonces, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo profe. les ha ido? Buenas noches, profe, compañeritos. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Buenas noches, profesor, compañeros, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Quiero ver por aquí en el Classroom si yo subí algún material al principio. Corte 2, recursos. Ah, sí. Nestle Aranau Testamentum. Ok. Para sinópticos de Pesanders. Bueno, mientras nos vamos conectando, voy a... Curso 4. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Listo. Bien, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Pues el día de hoy, según nuestro cronograma, nosotros tenemos un ejercicio de identificación de textos en el aparato crítico de Nestlé Aland. Para hoy la lectura era de la Biblia en su entorno, era realmente una lectura de 5 páginas, muy cortica, que eran algunos ejercicios de crítica textual, ¿vale? Eh, yo voy a recomendarles, permítanme un segundo, aquí este es, yo lo pongo acá.
Quiero recomendarles para los que de pronto están interesados en profundizar en este tema, hoy les voy a recomendar varios materiales, autores, pero hay uno en particular que precisamente es el autor quien escribe el libro que estamos leyendo, ¿sí? Ese autor ha creado un curso online precisamente que se llama el estudio de los manuscritos del curso La Biblia y sus manuscritos, es que se llama. Quiero compartirlo con ustedes un momento, porque quien está interesado de pronto en profundizar un poquito este tema, esto es muy valioso. ¿Listo? Allí lo están viendo, ¿sí? La página. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Buenas noches. Sí, Sí, señor. señor. Listo, perfecto. Si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden escribir aquí, este es el inicio del curso. Yo ya mostré un video de este. El primero es precisamente la Biblia y es un tráiler, pero acá están todos los cursos. Duran realmente 15, 20 minuticos cada uno, pero valdría la pena invertirle no solo del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento, ¿sí? Todos estos son del Antiguo Testamento, pero estos puros manuscritos de la Biblia, ¿sí? De pronto, desde el 14, perdón, desde el 11, podría ser valioso para el Nuevo Testamento, ¿sí? Pues habla de las versiones siriacas, arameas, las versiones griegas antiguas. Aquí está el tema de los papiros del Nuevo Testamento, los códices del Nuevo Testamento, las familias textuales del Nuevo Testamento. Les recomiendo bastante este video de las familias textuales para enfatizar o profundizar aquello por ejemplo, de la familia occidental, la familia alejandrina, la familia bizantina. Allí el autor explica bastante bien por qué la familia bizantina no es tan confiable como hemos venido explicando. Versiones antiguas del Nuevo Testamento, ediciones críticas del Nuevo Testamento, que fue el video que nosotros vimos en clase. Y aquí tenemos el objetivo de la crítica textual. Aquí hay algunos principios fundamentales. El trabajo del copista, causas de error en la transmisión manuscrita, es precisamente todo lo que hemos tratado de decir, aunque pues de manera muy rápida. Este es el segundo punto, cambios deliberados, son todos cómo se forman las variantes, ¿sí? Y aquí hay algunos ejemplos de crítica textual en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿vale? Esta parte es la que me interesa, por ejemplo, mirar un poquito este y una partecita de este. Entonces, vamos a mirar primero este video. Voy a decir rápidamente cómo vamos a distribuir esta sesión el día de hoy. Vamos a mirar el video, reflexionarlo un poquitico, no vamos a extendernos en ello. Luego vamos a dialogar un poquito acerca de la lectura que nosotros tuvimos para el día de hoy. Y luego vamos a tener un ejercicio de identificación en el aparato crítico de Nestlé Aland. Al principio del curso, yo subí en recursos pedagógicos la Biblia en griego de Nestlé Aland, ¿sí? Sería bueno que ustedes la descarguen, porque aunque yo voy a proyectarla aquí, sería bueno que la descarguen y me siguieran. Y acabo de subir otro documento que tiene que ver con un autor que se llama Bruce Metzger, que nos explica bastante bien las variantes textuales de cada uno de los textos de la Biblia, ¿sí? Ese es un muy buen libro para tener como base, como cabecera también en estas temáticas. Y finalmente vamos a mirar algunos autores
y como a manera de recomendación. ¿Listo? Vamos a tratar de desarrollar nuestra sesión en esos puntos. Entonces, vamos a mirar el objetivo de la crítica textual. Queridos amigos, hoy abrimos una nueva unidad en nuestra serie La Biblia y sus manuscritos. En los próximos 5 episodios vamos a acercarnos a la crítica textual del Antiguo y Nuevo Testamento. Comencemos aclarando a qué llamamos crítica textual y cuál es su objetivo. Al presentar los testimonios manuscritos del Antiguo y Nuevo Testamento, tanto en sus lenguas originales como en las versiones antiguas, un primer dato nos ha saltado a la vista. No todos los manuscritos de un mismo libro coinciden en el mismo texto. En efecto, no solo no han llegado hasta nosotros los textos originales de los libros de la Biblia, sino que las copias que poseemos contienen lecturas variantes o simplemente variantes. Es decir, una misma palabra o frase, lo que llamamos lectio o lectura, está testimoniada de forma diferente en unos manuscritos y en otros. En el caso de las versiones antiguas, hablamos de lectura variante cuando dicha versión testimonia, a través de la traducción, un texto en lengua original diferente al testimoniado en los manuscritos en lengua original. Pongamos un ejemplo tomado del Nuevo Testamento. En Mateo 11:15, el Codex Vaticanus, apoyado por otros manuscritos unciales y minúsculos griegos, así como por una versión siríaca, lee: el que tenga oídos, que oiga. El Codex Sinaiticus, sin embargo, apoyado por otros manuscritos unciales y minúsculos griegos, así como por algunas versiones siríacas y todas las latinas y coptas, lee: el que tenga oídos para oír, que oiga. Estamos, por tanto, ante lecturas variantes. Es aquí donde entra en juego la crítica textual, que debe decidir cuál de las dos lecturas es la original, es decir, aquella que salió de la pluma del hagiógrafo o aquella que estaba en el texto que una determinada comunidad recibió como texto canónico. Forma parte de la misma tarea de la crítica textual determinar por qué razones la lectura variante secundaria o no original entró en la tradición textual en algún momento del proceso de transmisión. En realidad se trata de la misma operación. Descubriendo las razones por las que una determinada variante se introduce en la transmisión textual, se descarta su originalidad y se facilita la identificación de la lectura genuina. En el ejemplo anterior, las ediciones críticas del Nuevo Testamento prefieren la lectura corta: el que tenga oídos, que oiga. Fundamentalmente porque la larga se puede explicar como la intervención de un copista que introduce el infinitivo para armonizar con otros casos, en otros evangelios, en los que encontramos la expresión completa, oídos para oír. Es más difícil pensar, en este caso, que la lectura original fuera la larga y que el copista habría eliminado el infinitivo, dado que no hay razones de peso para dicha omisión. Este mismo ejemplo nos enseña que la tarea de la crítica textual no es en absoluto sencilla y desde luego no es automática o mecánica. En el ejemplo aducido, no podemos afirmar con absoluta certeza que la lectura corta sea la original. Lo mismo sucede en centenares de casos en los diferentes libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. En infinidad de casos podemos descartar variantes que han entrado claramente con posterioridad en la transmisión manuscrita, identificando así la lectio original. Pero en muchos otros no podemos sino aproximarnos a la lectura probablemente más original. Y en algunos casos solo realizaremos hipótesis más o menos plausibles sin poder determinar con certeza la lectura primigenia. Ahora bien, la crítica textual necesita tener una meta ideal a la que tender: el texto que una determinada comunidad ha recibido y ha empezado a transmitir como texto canónico o normativo. La identificación de esa meta es una decisión previa
a las labores del crítico textual. Así, en el caso del libro de Jeremías, tendremos que decidir si queremos reconstruir la edición larga, testimoniada en el texto masorético y en algunos manuscritos de Qumran, o la edición corta, testimoniada por otros manuscritos de Qumran y por la versión griega de los 70. De la relación entre ambas ediciones no se encarga la crítica textual, sino la crítica literaria, que estudia cómo el texto se ha ido formando y creciendo con el tiempo. Y de la decisión de qué texto considerar canónico se encarga una determinada comunidad creyente. La crítica textual solo reconstruye el texto que se ha ido modificando accidental o deliberadamente en el proceso de transmisión textual, una vez que, considerado ya normativo, ha empezado a copiarse. A la vista de todo lo dicho, ¿cuál es el objetivo de la crítica textual? Os propongo esta definición. La crítica textual intenta llegar al texto más cercano al original, que puede ser reconstruido a partir de los testimonios manuscritos, siendo la forma original la forma final con la que un libro ha sido entregado a la comunidad creyente que ha empezado a transmitirlo como canónico. La práctica de la crítica textual ha acumulado con el tiempo una serie de criterios para la elección de lecturas variantes. Se trata, por otro lado, de criterios que se aplican a la tradición manuscrita de cualquier obra literaria de la antigüedad, teniendo en cuenta, evidentemente, las características propias del texto bíblico. Esta criteriología distingue dos campos. La crítica externa evalúa el apoyo manuscrito de cada lectura variante, y la crítica interna, que evalúa las posibilidades lógicas de cada variante sin tener en cuenta su apoyo textual externo. El arte de la crítica textual nacerá de la justa combinación de ambas críticas, externa e interna, para discernir entre lecturas variantes. Solo en muy contadas y justificadas ocasiones podremos corregir el texto proponiendo una lectura, como conjetura, que no tenga ningún apoyo en la tradición manuscrita. Comencemos con la crítica textual externa. Esta crítica textual externa se ocupa de estudiar el apoyo que una determinada lectura variante tiene en la tradición manuscrita, de modo que, en razón de ese apoyo, se pueda ayudar a discernir su carácter original o secundario. Presentemos los criterios de evaluación que intervienen en la crítica externa. Estos criterios no son absolutos, es decir, no deben considerarse de modo aislado, sino que contribuyen de forma interrelacionada a discernir la posible lectura original. En primer lugar, la fecha y el carácter de los manuscritos. Tenderemos a valorar más y a preferir el testimonio de los manuscritos más antiguos, aquellos más cercanos en el tiempo al texto original, y que menos sometidos han estado a los errores propios de siglos de transmisión. En este sentido, las lecturas apoyadas por los manuscritos más antiguos de Qumran, por lo que el Antiguo Testamento se refiere, o por los papiros del siglo II, III, después de Cristo, en el caso del Nuevo Testamento, gozarán de prioridad. Este criterio, sin embargo, no se debe absolutizar. Debemos tener en cuenta el carácter de la tradición a la que cada manuscrito pertenece. Así, los manuscritos hebreos de Qumran, que se pueden datar en el siglo I o II a.C., pueden ser secundarios respecto a una lectura en la que coincide la tradición masorética y la versión griega de la Septuaginta, que ha podido preservar un texto más original. Del mismo modo, el testimonio de los primeros papiros griegos del Nuevo Testamento no está exento de errores y debe confrontarse con el testimonio de las familias textuales más importantes. Segundo, la distribución geográfica de los manuscritos. Una lección o lectura apoyada por testigos de procedencias geográficas muy diferentes e independientes entre sí, tendrá más visos de ser original que una lección que solo cuenta con el apoyo de manuscritos de una misma zona geográfica, susceptibles de depender de una única y misma fuente. Tercero, la relación genealógica de los manuscritos. Llegamos así a la regla más importante de la crítica textual externa. Los manuscritos deben ser pesados,
no contados. Es decir, el hecho de que una variante esté apoyada por un número muy grande de manuscritos no resulta significativo si todos ellos pertenecen a una misma familia o derivan de un único manuscrito. En el caso del Antiguo Testamento, es evidente que no sirve de nada contar el número de manuscritos hebreos que apoyan una determinada lectura si todos ellos pertenecen a la tradición masorética. En realidad contarán como uno solo, dada la uniformidad de dicha tradición. Una lectura apoyada por centenares de manuscritos de la familia masorética puede ser secundaria respecto a otra que cuenta únicamente con el apoyo de un manuscrito de Qumran y de los dos códices más importantes de los 70, es decir, vaticanos y sinaíticos. En el caso del Nuevo Testamento, de nada sirve contar los numerosos apoyos de una lectura variante si todos ellos pertenecen a la familia bizantina. Tendrá prioridad una lección que cuenta con un escaso apoyo si éste está bien distribuido en diferentes zonas geográficas o si, por ejemplo, se basa en papiros de los siglos II o III después de Cristo. Por todo ello es decisivo conocer el árbol genealógico de una determinada tradición manuscrita. Solo entonces podremos pesar el valor de un determinado testimonio, sin dejarnos llevar por el número de manuscritos que lo apoyan. Se puede así entender el salto hacia adelante que supuso para la crítica textual del Nuevo Testamento griego la primera identificación de familias textuales por parte de Griesbach a finales del siglo XVIII y su posterior desarrollo por parte de Westcott y Hort un siglo después. Pasemos a la crítica textual interna. Trabaja sin tener en cuenta los apoyos textuales externos de cada lectura variante. Juzga a partir de las posibilidades lógicas de cada lección o lectura, buscando aquella hipotéticamente más original, de la que parecen derivarse las demás. En este caso, es esencial conocer la tipología de errores y cambios, involuntarios o deliberados, que se dan en el proceso de transmisión manuscrita, ya que nos ayudarán a identificar lecturas secundarias, despejando el camino a las que parecen ser originales. Teniendo en cuenta los hábitos de los copistas, que estudiaremos en los próximos episodios, la práctica de la crítica textual ha identificado 4 reglas fundamentales para la crítica textual interna. En su formulación clásica latina, suenan así. Primero, lectio difficilior prestat facili, es decir, se debe preferir la lectura difícil a la fácil. Si tenemos delante 2 lecturas variantes, una de ellas difícil, en el sentido de que conlleva dificultades desde el punto de vista gramatical, sintáctico, de sentido o doctrinalmente, y otra fácil, en el sentido de que no presenta ese tipo de dificultades, debemos preferir la primera. En realidad, si no tuviéramos la mentalidad del crítico textual, que busca restituir la lección original, tenderíamos a privilegiar la lectura fácil, es decir, aquella que tiene sentido. Pero esta es precisamente la mentalidad del copista, que tiende a resolver las dificultades que encuentra en el texto del que parte. Por ello, es lógico pensar que la lectura fácil nace de la difícil. Un copista modifica la lectura original para resolver la dificultad que conlleva. Lo contrario es difícil de concebir, que la lectura difícil nazca de la fácil, a no ser que provenga de un error del copista, en cuyo caso habría que mostrar razonadamente sus causas. Segunda regla, lectio brevior prestat longiori. Se debe preferir la lectura breve a la larga. Un copista tiende a ampliar por diferentes razones el texto que tiene delante, nunca a abreviarlo. No es extraño que el copista introduzca glosas, correcciones, incorpore lecturas alternativas, etc. Por el contrario, es muy extraño que un copista elimine lecturas del texto de partida. Solo en un caso, la lectura larga se puede preferir, si estamos en presencia de una omisión, porque el copista ha saltado con la vista de un pasaje a otro. Pero es un caso que se debe demostrar, tal vez mostrando cómo el escriba ha pasado con la vista de una palabra a otra igual 2 líneas más abajo en el manuscrito de partida.
Tercera regla, lectio difformis a loco paralelo prestat conforme. Es decir, en caso de textos paralelos, se debe preferir la lectura que no concuerda con su paralelo a aquella que sí lo hace. Como ya hemos visto, el copista, cuando tenía delante un texto con un paralelo en otro libro, o en el mismo libro, con cierta frecuencia se iba con la memoria a ese otro texto, produciendo una armonización voluntaria o deliberada. Por ello, en estos casos se debe preferir la lectura variante que diverge respecto al texto paralelo a aquella que concuerda. Debemos recordar que textos paralelos no quiere decir textos idénticos. Un caso claro son los 3 evangelios sinópticos, con gran número de relatos paralelos que no son idénticos. Uno de los errores más habituales en los copistas de los textos de los evangelios es el de unificar los relatos. Se empieza a copiar el relato de la institución de la Eucaristía de Lucas, por ejemplo, y se acaba copiando el que el amanuense tiene en la memoria, el de Marcos, por ejemplo. Cuarta y última regla, illa es genuina lectio que ceterarum originem explicat. La lectura original es aquella que explica el origen de las demás. Esta es la regla de oro de la crítica textual interna y aquella que orienta el uso de todas las anteriores. En efecto, cuando nos encontramos con diferentes lecturas para un mismo punto, el objetivo último de la crítica textual es el de establecer un árbol genealógico de variantes, es decir, poder explicar cómo y de dónde nace cada una, de modo que quede clara la lectio que da origen a las demás. Por último, nos ocupamos de la enmendación conjetural. No se puede excluir en absoluto que una lectura original se haya perdido irremediablemente, es decir, que no se encuentre en ninguno de los manuscritos que han llegado hasta nosotros. No es arriesgado pensar en la posibilidad de que en los primerísimos momentos de la transmisión textual de un libro, un copista cometiera un error que pasara a toda la tradición manuscrita, o bien que dicho error pasara a la mayoría de los manuscritos, perdiéndose posteriormente los textos que conservaban la lectura correcta. Teniendo en cuenta esta posibilidad, la crítica textual contempla la enmendación conjetural. Cuando del discernimiento entre lecturas variantes no parece derivarse la lectura original, o bien la única lectura es imposible o incomprensible, el crítico textual con mucha prudencia puede realizar una hipótesis de lectura original, una conjetura, sin ningún apoyo en los manuscritos, de la que derivarían, por alguna causa que debemos identificar, las lecciones o lecturas que tenemos delante. Como ya hemos dicho, este recurso se ha de utilizar en muy pocas ocasiones y por razones muy justificadas, para evitar que acabemos reconstruyendo un texto ideal, sin ningún fundamento textual, hecho a nuestra imagen y semejanza. En el caso del Antiguo Testamento, los descubrimientos de Qumran nos han dado la oportunidad de verificar la bondad de ciertas enmendaciones conjeturales que, habiendo sido propuestas antes de 1947, han encontrado en los manuscritos del Mar Muerto un apoyo textual. Es el caso de la corrección propuesta por Bernard Dunn a finales del siglo XIX para Isaías 33:8. Antes de que salieran a la luz los manuscritos de Qumran, las diferentes tradiciones textuales apoyaban la lectura "ha despreciado ciudades", Arim. En su comentario a Isaías, Dunn sugirió que la lectura original podía ser "ha despreciado testigos", Edim, sin ningún tipo de apoyo textual, apuntando que la lectio que aparece en el texto masorético nacería de la confusión entre las letras Dalet y Resh, muy parecidas. Pues bien, en el gran rollo de Isaías de la Cueva 1 de Qumran ha aparecido la lectura propuesta por Dunn, que podría ser la original. Terminamos. Para que el discernimiento entre lecturas variantes sea inteligente y fecundo, es necesario conocer el trabajo del copista y familiarizarnos con las causas de error, voluntario e involuntario, en la transmisión de los manuscritos. Bien, vamos a dejar este videito hasta allí. Me gustaría como escuchar algunas impresiones de su parte. Resume bien Ignacio Carvajosa
el tema de los criterios que se tienen a la hora de decidir qué manuscrito prima sobre otro. Sí, creo que esa es la parte que quisiéramos resaltar. Entonces, no sé, los escucho. Algunas impresiones del video. Pablo. Yo, profesor, pues el video es muy interesante lo que habla pues Carvajosa. Tendría una pregunta y es, digamos, ¿de dónde viene precisamente esa postulación, si se quiere, esa manera, que ahora ya se tiene como importante al momento de hacer la crítica textual, de tener estos criterios que el autor plantea, si no estoy mal, son 4? ¿Sí? Tengo esa pregunta. La otra, precisamente, profesor, me parece muy interesante lo que se menciona y también la crítica que se hace al texto bizantino. Por otro lado, en ese mismo tenor me surge también otro tema, es decir, tendría dos preguntas. Generalmente tendemos a ir al texto más antiguo, ¿cierto? Es decir, entre más antigüedad, mejor para hacer la traducción. Pero mi pregunta es la siguiente. Entendemos precisamente que los papiros, ¿cierto? Los más antiguos que se tienen, de por sí tienen bastantes incongruencias. Y esto lo destaco porque, si no estoy mal, hay un doctor que se llama Easy Cowell, que precisamente hace esa comparativa, creo que lo hizo 10 años después del descubrimiento de los rollos del Qumran, y destaca precisamente las imperfecciones que tienen estos textos más antiguos. Me explico, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el papiro 66, que tiene en su gran mayoría el libro de Juan, ¿cierto? Dice este autor que por si hay 882 errores en medio de este papiro. Estoy solo mencionando este como un ejemplo. Por un lado, considero que es muy interesante mirar esto, pero ahora, si vemos, eso prácticamente equivaldría a un error por versículo, ¿sí? Y ahí es donde entraría, por ejemplo, la crítica que hace el doctor Wilbur Pickering. Eso sería como que tú te pongas a escribir a Juan y él hace el reto de decir, escribe en una hoja blanca, trata de pasar el libro de Juan y dime si te vas a equivocar una vez por versículo, lo cual de por sí para mí no tendría ningún sentido. Entonces, esto lo hago, es una pregunta que tengo, digamos, no sé si hay otros planteos que deberían tener en cuenta los eruditos. De por sí, pues hay un debate ahí académico, lo quería mencionar, me ha llamado mucho la atención esta otra manera de ver la crítica textual, si se quiere, por eso lo propongo así como dejarlo en el tintero. No soy alguien metido como tal en el tema, pero me ha interesado un poco, profesor. Entonces tendría esas dos preguntas y lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. De pronto, antes de pasar a dar una propuesta, no logré captar la manera alternativa de crítica textual que se está proponiendo. ¿Cuál sería? Claro que sí, profesor. Precisamente, bueno, hay una crítica que se ha estado últimamente realizando. Por ejemplo, es la propuesta que hace el doctor Wilbur Pickering, y es básicamente destacar otros criterios que él propone que se deberían tener en cuenta. Por ejemplo, creo que son 5, pero ahorita recuerdo uno y es precisamente la coherencia que debe tener el texto. Es decir, lo explico de esta manera, profesor, rápidamente. Creo que por aquí tenía una frase que, pues, no sé si es del doctor, pero me pareció muy interesante. Y no sé si con eso podemos estar de acuerdo y contesto rápido la pregunta. Digamos, por ejemplo, la cuestión de un papiro, ¿cierto? Es que en algún sentido se pueda transmitir. Es decir, la tarea del copista o el escriba es copiar el texto que tiene delante, es decir, el ejemplar, con exactitud y cuidado, ¿cierto? Ese es el punto. Ahora, ¿qué pasa con los manuscritos más antiguos hasta donde yo entiendo? Sí, y esto es lo que precisamente desarrolla el doctor Easy Cowell. Y es decir lo siguiente, no hay casi ninguna especie de cuidado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que propone? ¿Cuáles serían las otras alternativas o qué otra propuesta daría este punto? Lo digo de esta manera, que creo que por aquí tenía una imagen. Por ejemplo, mirar la calidad del copiado, mirar la preservación, ¿sí? Mirar el perfil y bueno, eso por ahorita estoy mencionando es el tema de la calidad del copiado. Aquí la propuesta básicamente que hacen este doctor es básicamente destacar el texto bizantino, si no estoy mal, en especial como se conoce en la familia 35. Ya. ¿Sí? Gracias, Pablo. Bien. Bueno, con la primera pregunta que haces, que tiene que ver con los criterios, desde dónde están fundamentados estos 4 criterios de la crítica
interna, me imagino que te refieres más a esos que los de la crítica externa. Pues de hecho Carvajosa medio lo explica un poco cada uno de ellos. Ustedes saben que ese es el trabajo y es un trabajo que sí es científico en tanto opta por métodos para llegar a un estado de fijar el texto. Sin embargo, hay criterios también que de alguna manera, por su consenso de eruditos, llega a tener algún peso. Este es el caso, por ejemplo, que Carvajosa cita estos cuatro criterios de, por ejemplo, es más fácil o es una lectura más precisa cuando es más corta que larga, ¿sí? Al ver una variante que tiene un texto largo y un texto corto. ¿Cuál es la razón que da Ignacio Carvajosa allí? Pues para el consenso de eruditos de crítica textual, lo que se dice es más posible agregar para aclarar que quitar para omitir, ¿sí? Eso es más posible. No se concibe de otra manera, ¿sí? Y él menciona, digamos, que ese tipo de cosas en los cuatro criterios que plantea allí. Él dice que es más posible, obviamente cabe solamente dentro de la posibilidad. Eso es decir, es una probabilidad de consenso. El consenso llega hasta allí. Y creo que ya para la otra pregunta, hay varios autores que han intentado darle más prestigio a la familia bizantina, ¿sí? Y ese mismo sentido, ustedes pueden encontrar a nivel popular, por ejemplo, muchísimos videos, por ejemplo, de un autor que de hecho es de manera popular, no académica, es el que más habla del tema, que es César Vidal. No sé si lo han escuchado en algún momento. Es un autor muy reconocido, muy famoso, pero él y otros muchos hacen un estudio para tratar de defender la familia bizantina, llamándole a este texto mayoritario, porque sí es el mayor texto que tenemos. Es decir, la familia bizantina, o lo que podemos denominar los minúsculos, también muchos de los minúsculos, es una cantidad de textos. De hecho es casi el 80 y pico % de todo el total de los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento. Frente a eso, nosotros podríamos decir que, por lógica, de ser tanto material, debiéramos basarnos en esa cantidad de manuscritos para fijar el texto del Nuevo Testamento. Sin embargo, como ustedes vieron en el video, esto no es una cuestión de números, sino de peso. ¿Qué pesa más? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener 4.800 manuscritos minúsculos, pero si todos ellos dependen de una misma familia y esa misma familia empezó con errores, pues es obvio que todos van a salir de esta manera, ¿sí? La pregunta aquí, o lo que va a pesar aquí, va a ser, no siempre es así, pero es un criterio bastante positivo, la antigüedad del manuscrito, ¿sí? Lo más posible es que entre más antiguo, más cercano, ¿sí? Vuelvo y digo, no siempre va a ser así, los críticos textuales no siempre lo hacen, pero un papiro del siglo II va a pesar más que un minúsculo del siglo XV o del siglo XII, ¿sí? No estamos diciendo que los papiros más tempranos estén exentos de error. De ninguna manera estamos diciendo eso. Claro que tienen errores, claro que tienen fallas, y los críticos textuales están conscientes de eso, y por ello, incluso Ignacio Carvajosa dice, la crítica textual es un intento, ¿sí? De alguna manera no es una cuestión completamente objetiva, y a mí me parece que es bueno vivir con eso. Es un intento de llegar al texto más cercano al original, palabras textuales de Carvajosa.
Miren que no es descubrir cuál es el texto original. Eso sería muy presuntuoso. La crítica textual es un intento por llegar a lo más cercano posible a lo que se considera un texto original. ¿Creen ustedes que puede ser objetivo llegar a eso? No. No va a ser nunca objetivo. Siempre hacen un ejercicio de subjetividad. Y la razón es porque no tenemos los originales para comparar. De manera que tenemos que, a través de métodos y criterios, hacer intentos para llegar a lo más cercano al original. Pienso que ciertos autores, en su ánimo por defender las versiones tradicionales, a veces hacen, no estoy diciendo que sea el caso de los dos autores que citas, Pablo, pero sí, por ejemplo, del que yo estoy citando, hacen ciertas piruetas para lograr mostrar que el texto mayoritario, texto bizantino o de donde viene todo el Textus Receptus, tiene un peso grande y que debe ser considerado como el más fiable, ¿sí? Sin embargo, y esto lo digo con conocimiento de causa, la mayoría de los eruditos y de los más grandes eruditos que se han metido en este tema concuerdan de que el texto mayoritario es uno de los más, de los menos confiables que tenemos en este momento, ¿sí? Por ejemplo, autores como Bruce Metzger, que si bien es cierto, todo el mundo lo considera que es uno de los más expertos de crítica textual. Su pupilo, que es Bart Ehrman, él mismo también en uno de sus famosos libros que se llama Jesús no dijo eso, incluso también en Contando toda la historia muestra las falencias del texto mayoritario. Juan Chapa, que ya lo pueden leer ustedes en español, que es más fácil, un doctor de la Universidad de Oxford en papirología también, llega a las mismas conclusiones. Creo que cierta academia y cierta rigurosidad, hay un consenso que percibe esto, ¿sí? Autores como César Vidal, por ejemplo, son autores que sí escriben de Jesús, pero no son expertos en estas áreas. No son expertos en estas áreas. En este caso habría que mirar, yo no sé cuáles son los dos autores que mencionas, los voy a mirar. Sin embargo, hasta aquí podría dar como gracias por mencionarlo, hasta aquí podría dar como una respuesta frente a ello. El caso primordial es cómo están pesando los textos, ¿sí? Tú puedes tener 4.000 textos con una misma lectura, pero puedes tener 3 textos con una lectura diferente y puede que pesen más o tengan más valor 3 textos que 4.000. Porque aquí no es por elección popular, sino por el peso y la calidad de cada manuscrito, ¿sí? Es por eso precisamente el debate que hay frente a, y más bien la rasgadura de vestiduras que tuvieron las personas cuando empezaron a quitar o dejar por abajo el Textus Receptus por apelar precisamente a otro tipo de papiros que eran más antiguos y que se consideraban en la academia de mayor calidad y de mayor validez. Claro, obviamente la gente brinca y dice, ¿cómo nos van a quitar este texto que tradicionalmente es lo que hemos tenido? ¿Sí? Bueno, muy bien. Sí, Adrián. profesor, gracias, profesor. Y antes de darle el paso a Mariana, 20 segunditos. No, para comentar eso, no, yo estoy de acuerdo, digamos, con César Vidal. Bueno, no estoy de acuerdo mucho con César Vidal, de hecho cuestiono su doctorado, el supuesto doctorado, pero eso ya es cuestión mía, ¿no? En cuanto a lo que se dice, digamos, de darle una validez, porque son muchos textos, me gusta por eso, digamos, o me llama, no estoy todavía aceptándolo de manera categórica, pero me llamó mucho la atención lo que propone Wilbur Pickering. Si les interesa, ahí los dejé en el chat y pues nada, ¿no? Gracias, profesor, por la respuesta. Ahí lo No, a dejo. ti gracias, Pablo, a ti gracias. Adrián y luego Mercedes.
Bueno, profe, no sé, pues no sé si es una pregunta bobita o qué, pero me surge como una, o sea, como una inquietud. Digamos, él mencionaba el texto de que dice el que tenga oídos para oír, oiga, y en otros manuscritos está la palabra que oiga, ¿sí? Entonces ahí pues se añade esa palabra, pero pienso yo, pues que todo eso es importante, pero para el estudio bíblico nosotros podríamos decir, esto no es tan importante como digamos si fuera un verbo que pronto sí cierta palabra, cierta letra le pudo haber cambiado, si es está en pasado, en presente, para mí eso me parece mucho más importante en mi estudio bíblico o si voy a enseñar algo que de pronto la palabra qué, porque finalmente esa palabra no va a cambiar el significado de lo que la frase dice. O sea, nosotros podríamos también como hacer ese tipo ¿cómo decirlo así? No sé cómo decirlo, como decir esto es más importante, esto no es tan importante, o sea, sí se podría, o todo es necesario tenerlo muy en cuenta siempre. No, yo pensaría que no, Adriana. De hecho, el autor que acabo de citar, Bart Ehrman, que es un agnóstico, eh, pero es un experto en estos temas, él llega a decir, sin temor, dice, los cristianos deberían vivir tranquilos, porque de todas las variantes textuales, el 99% no son relevantes. Sí, es decir, de las más de 200.000 variantes que hay en el texto bíblico, el 99% no son relevantes, ¿sí? Es decir, tienen ese tipo de cosas que en el estudio bíblico para la fe no tienen ningún efecto, no afectan pues la fe. Con ese 1%, sí hay algunos temas teológicos importantes, pero, pero imagínate, o sea, es un 1%. Entonces, en ese sentido, no hay pues que preocuparnos, como que digamos, uy, no, entonces, ¿qué estoy leyendo? ¿O cuál Biblia leo? ¿O qué ha pasado? No, es realmente, vuelvo y digo, tanto la Biblia Reina Valera como la Biblia de las Américas, ustedes pueden leerla de manera confiada y acercarse a ella como palabra de Dios sin ningún problema. El desafío está en que si ya quieren mirar y entretenerse en algo, pueden empezar a mirar ejercicios de crítica textual, donde puede que en una frase aparezca el que tenga oídos que oiga, y en la otra el que tenga oídos para oír que oiga. ¿En qué afecta a tu fe? ¿En qué afecta? En nada. Pero el intento de la crítica textual es cuál de esas dos variantes está más cercana a lo que pudo haber salido de la geógrafa, ¿sí? O sea, Mercedes. digamos que, Bueno. sí, digamos, a mí una de las cosas que más me gustaría como poder entender son los textos que aparecen en unas versiones y en otras no. Eso sí me gustaría como poderlo entender, llegar al fondo, porque para eso sí es importante, ¿sí? Me parece a mí Claro. que eso Y sí es ahorita, importante. en un segundito, hacemos un ejercicio de crítica textual precisamente con uno de los más famosos, pues. O sea, hay textos que sí son famosos y relevantes. Por ejemplo, el texto de la mujer adúltera, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han predicado sobre la mujer adúltera? Es un texto bellísimo, es un texto cargado de teología, cargado de emocionalidad. La gente en las predicaciones puede llorar con ese texto, es decir, lo apropia de tal manera que lo ve como palabra de Dios. Pero ¿qué tal si descubrimos que en algunos manuscritos más antiguos y de más valía no se encuentra ese texto? ¿Sí? Eh, Eso digamos que es un texto relevante, es un punto relevante, ¿sí? Y bueno, hay otros que son relevantes, pero ya los miraremos también. Mercedes. Gracias, profe. Bueno, adelantándome de pronto un poquito al ejercicio o a la práctica, ¿cierto? Pues digo que a mí pues el video pues que nos has compartido hoy realmente lo encuentro interesante y bastante muestra muchísimo, o sea, la realidad de lo que es la interpretación y lo que son los criterios para estudiar la crítica o para hacer la crítica textual. De hecho, considero
que él pues al principio habló de qué es la crítica textual de manera general. Y realmente pues estos principios o criterios son aplicables a toda la crítica textual de la literatura antigua. No es privativo de nuestra materia, de nuestra disciplina. Obviamente la estamos aplicando ahora pues en este ejercicio que estamos realizando, pero con el ánimo de sistematizar y de evitar de pronto el descontrol de los autores o de los eruditos, y pues que no se llegue a ningún sentido, sino que cobre de verdad practicidad o que cobre de verdad importancia el ejercicio de la crítica textual, es con ese ánimo que se han sistematizado de antiguo, de antaño, en esos criterios, y que realmente, pues, yo que he manejado un poco la parte de interpretación jurídica, siempre sé que hay unos principios, incluso estos principios se aplican también en materia jurídica, estos 4 principios. Eso por un lado. Estuve viendo también, profesor, bueno, para de pronto concretar esta parte, es tan práctico de pronto la relación que él hizo en cuanto a esos criterios que pues yo ahorita que estaba viendo el video vi claramente, pues no sé, de pronto estoy equivocada, pero considero que se aplicó en uno de los textos, creo que es el de Esteban, lleno de gracia, lleno de fe, está aplicado totalmente el cuarto principio. O sea, yo viendo el video ahora, yo puedo encuadrar, o sea, estoy hablando para verlo y de la lectura. Se pueden encuadrar los principios, el cuarto principio, el de la regla de oro que él dijo, ¿cierto? De la crítica textual, se puede encuadrar en la crítica textual que se le hizo al versículo de Esteban, si era lleno de gracia o lleno de fe, para poder explicar que realmente los eruditos, la mayoría, se van por la variante lleno de gracia, porque es lo que puede explicar posteriormente una variante para saltar o migrar a la fe, pero no lo contrario. Bueno, eso por un lado. Por el otro, hay un artículo también de un autor a propósito de lo que estaba diciendo Pablo acertadamente en cuanto a la cantidad de criterios, bueno, sin olvidar que es muy buena la sistematización además, a través de estos 4 criterios esenciales y tradicionales que realmente no son sacados de los pelos, sino que es, como dicen algunas de las lecturas, pseudociencia, pero bueno, se acerca a un método científico, sin llamarle ciencia, pero tiene un método científico, ¿cierto? Entonces son 4 criterios que se utilizan por todas las ciencias para la interpretación o para la crítica textual de antiguo. Pero, sin embargo, hay un artículo de un francés profesor, creo que se llama Joseph Ruiz-Combs, que él habla de que lo que tú estabas diciendo ahora mismo, que no se puede de pronto menospreciar por el hecho de que tiene los criterios o que es antiguo o que es de los primeros, sino que se debe pesar, como dijo el video. Y él habla de que se ha minimizado, a propósito de lo que dices de la mujer adúltera, se ha minimizado o no minimizado, sino que se ha puesto de pronto en una categoría posterior al códice de Beza, ¿cierto? Cuando en su criterio, y hay una escuela totalmente que lo sigue, que sigue a este francés, en su criterio es uno de los códigos más detallados que existe, precisamente por el cuidado incluso del copista del que hablaba Pablo. Y es que realmente dice que tiene una riqueza en cuanto al nombramiento de los valga la redundancia, de los nombres dobles. Como por ejemplo el de la niña levántate, hay una palabra en griego, hay una palabra que dice inmediatamente, y ella inmediatamente se levantó y le servía. El código de Beza es el único que utiliza el griego eutus, la palabra eutus. Los demás utilizan el extesan. Entonces, era decir que utiliza de manera doble esos nombres, es tan detallado el código de Beza que históricamente la mayoría de los eruditos le han restado importancia. Entonces, realmente, pues mi conclusión en este sentido es que, por un lado, pues la enseñanza de Carvajosa es totalmente práctica,
y que los criterios, en mi concepto, a pesar de que existen obviamente otros criterios, como en todo, no se deben dejar de lado esos criterios tradicionales. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias por tu opinión y tu aporte. Bien, no sé si alguien más o pasamos a nuestro segundo punto. Profesor, sí, una cosita. Utilizar de pronto la herramienta de conjetura. De pronto, pues, en algún momento pudo haber sido también utilizada por algún copista y esto precisamente es lo que lleva a algún tipo de imprecisión en los textos. Cuando lo mencionaba ahorita en el video, pues me, me puso a pensar en ese sentido. O sea, digamos que cuando no se tiene acceso a algún texto que soporte la interpretación que se le quiere dar y yo utilizo la conjetura para darle sentido, el copista no pudo de alguna manera utilizar esa herramienta para darle el sentido que se quería en el contexto, en el momento de la escritura. Es posible, de hecho algunos hablan precisamente de una contextualización, o sea, una crítica textual que a veces está más influenciada también por la contextualización del mensaje a una comunidad y desde allí pues se organiza el texto, ¿sí? De hecho, hay ciertos copistas que trabajan también más la paráfrasis, precisamente por el anhelo de tratar de comentar un poquito el texto. Eso digamos que en cuanto al copista. Ya en cuanto a los críticos textuales, yo creo que también hay ciertas cuestiones que se basan en conjeturas, ¿sí? Pero ellos no las niegan y eso es bueno que nosotros lo sepamos. Por ejemplo, esto no va a aparecer en el aparato crítico de Nestlé Aland, sino más bien en el texto que ustedes escucharon la vez pasada, que también están allí los autores, pues como Caravidóculos, Metzger, Kurt Aland, que es un texto que ha trabajado más las sociedades bíblicas, y allí ustedes de pronto recordarán que aparecen unas letras, A, B, C o D. Esas letras nos indican hasta qué punto hay consenso para fijar esa parte del Nuevo Testamento. Es decir, si hay una A, uno podría decir, estamos completamente seguros de que esta puede ser la variante más cercana al original. Pero puede ser una B, no estamos tan seguros. ¿En qué varía eso? En que probablemente los miembros del comité discrepaban entre sí. Y eso también nos lo dejan ver en los resultados del aparato crítico de este texto de las sociedades bíblicas. Entonces, frente a ello, creo que tampoco hay una precisión, vuelvo y digo, esto no es un ejercicio completamente objetivo. Hay partes que son objetivas, pero hay otras partes donde los especialistas nos dicen, en esta parte no estamos seguros, proponemos esto, pero los datos que tenemos son incompletos y por lo tanto suponemos que sea de esta manera, lo cual nos lleva a afirmar que esto es una conjetura también, ¿sí? Bien. O sea que la tarea del teólogo realmente es llegar a un acercamiento desde el punto de vista de en qué afecta el que afecta la variante que se puede dar o la discrepancia que puede haber entre alguno de los textos, mi fe en torno al texto que estoy asimilando o al que voy a enseñar. Yo creo que la tarea del teólogo, en la medida que quiera mirar si alguna variante textual afecta o tiene relevancia para la fe, sí, o sea, puede buscar precisamente en qué afecta, ¿sí? En qué afecta. Pero la mayoría, vuelvo y digo, la mayoría de teólogos parten incluso desde el texto que ya está, que los biblistas o los críticos bíblicos nos han dejado,
¿sí? Más bien diría que los críticos bíblicos son los que se dedican a estas cuestiones de mirar las variantes textuales y todo. Un teólogo parte desde el texto que nos han dejado y obviamente ya si hay una variante, como dije, que hace parte de ese 1% relevante, pues se mete ahí, mira qué opción podría ser la mejor y obviamente cada teólogo también va a argumentar desde esa perspectiva. Lidia, último comentario de Lidia y continuamos. Gracias, profe. Pensando en determinar si afecta mi fe o no determinada variante. No sé, pensaría yo que eso es tan subjetivo. Creería que es como incluir lo que quiera que signifique fe para mí. Si bien es cierto, pues como teólogos tendríamos que tener claridad acerca de lo que significa la fe, pero también como humanos, pues puede que haya un momento determinado en el que la fe signifique una u otra cosa. Y se pueda estar acomodando el texto al parecer o a mi parecer, de acuerdo a si afecta o no mi fe. ¿Hay alguna otra manera de poder llegar a ese punto de fidelidad al texto sin que se tenga que colocar o que tenga que ser antecedido por mi manera, por mi punto de vista, para evitar esa subjetividad precisamente? Gracias, profe. Pues digamos que ya nos metemos en un estadio más de la teología que de este mismo tema que estamos tratando. Con la clase de Nuevo Testamento, de teología del Nuevo Testamento, pues respondiendo de manera fácil, decimos que es muy difícil desprenderse de los prejuicios y es muy difícil desprenderse de desde dónde se hace teología. Profe, justo se le fue la voz a mi aparato acá cuando dio la respuesta. Estaba diciendo usted, le escuché hasta cuando decía que desde la clase del Nuevo Testamento podríamos decir que es muy difícil hacer teología neutra, ¿sí? Es muy difícil hacer teología dejando al margen desde donde yo hago teología. Siempre hacemos teología condicionados por un espacio, por una cultura, por un tiempo, por un pensamiento, por una formación. Entonces, en ese por sentido, una situación. desprendernos de eso, decía Paul Ricoeur, es imposible, no podemos, no podemos. Más bien en el ejercicio de la hermenéutica, que es la interpretación de un texto, inevitablemente hay una fusión de horizontes, el horizonte del texto y el horizonte mío, que es el desde donde yo leo, ¿sí? Pero eso ya es una cuestión más de teología, no tanto de De esta la parte. crítica textual. Ok, profe, gracias. Bien, vamos a continuar. Tenemos aquí que ya hicimos video, ya miramos un poquito también de esto. Miremos un ejercicio de identificación del texto, ¿sí? Por favor, hablan sus Biblias. Vamos a ir al texto, pues este es un texto famoso y pues clásico también de la crítica textual, que está en Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7, ¿sí? Yo mientras tanto voy a abrir dos documentos aquí. Uno va a ser este. Vamos a mirar acá. Y el otro va a ser el Nestlé Aland. Nestlé Aland edición 28. Y esto está en la página 622.
¿Tenemos el texto? Sí, profe. Ok. Leámoslo, por favor, el versículo 5. ¿Qué versión la vas a leer? En la Jerusalén. Ok, léelo en la Biblia de Jerusalén. Jerusalén. ¿Sí? Sí, por ¿La leo, favor. profe, en esa versión? Sí, sí, Bueno. sí. Y el Espíritu es el que da testimonio. Y el Espíritu es el que da testimonio. Ah, no, perdón. Pues 3 son los que dan testimonio. ¿Ya? ¿Listo el 8? El Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 convienen en lo mismo. Ok, ayúdame a leer a alguien en otra versión, puede ser la Reina Valera. Ah, profe, yo tengo una que se llama Kadosh. ¿La puedo leer ahí? Sí, dale, está bien. Listo, profe. Dice, el versículo 7 dice, hay 3 testigos. El 8 dice, el Ruach, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Gracias, muchas gracias. En la ¿Alguien que, Reina Valera dice diferente. Bueno, tiene algo más. por favor, lo lees? Sí. Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ese es el versículo 7. Y si leo el 8, sigue diciendo, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Mm. ¿Logran ver alguna diferencia entre estas dos lecturas? Sí. Sí, pero claro, el nombramiento o cuando se adecua el nombre, por ejemplo, del Hijo a la sangre y pues eso. El Padre, El el cambio Verbo y el Espíritu Santo. es El Padre, el Hijo y el las Espíritu variantes. Santo, y los 3 son uno. Uno. Es un texto que pues se ve en la Reina Valera, en las versiones modernas no aparece. Generalmente las conjeturas hacia este texto es que como salen nuevas ediciones y nuevas versiones de la Biblia y nos están cambiando la Biblia que hemos leído siempre, se opta por decir que las versiones modernas están mutilando o están cambiando el texto, ¿sí? Eso es una propuesta de lectura, es una propuesta que se hace frente a esa comparación. Incluso hay personas que van un poco más allá y a decir que las Biblias modernas tienen una intención y es destruir la doctrina sagrada y es destruir pues la tradición que hemos tenido. En este caso, a veces incluso se hacen teorías de conspiración diciendo que nos quieren quitar ciertas cuestiones o sí, bueno, se han escuchado este tipo de cosas. Y pues las personas que no tienen acceso pues a la crítica textual pues van a decir definitivamente esta Biblia es mala porque está cambiando lo que hemos creído o definitivamente esta Biblia no es recomendable porque está mutilando los textos y está basada quién sabe en qué y optan por descartarla y mantener lo que hemos tenido. Vuelvo y digo, es una posibilidad de lectura, pero pues en este caso nosotros necesitamos descubrir un poco mejor cómo podríamos llegar a esta situación, ¿sí? Ustedes ven aquí este texto. Adriana y Jaime también tienen
Si pueden, un comentario pequeño, por favor, para avanzar. Sí, profe, yo solo quería preguntarte si tú recomiendas alguna traducción en especial, ¿Alguna qué? traducción de la Biblia en especial. Yo recomiendo todas. Digamos que por un ejercicio de eclesial, un ejercicio espiritual, un ejercicio, decía alguien que la mejor versión es la que tú lees. A mí me parece que es así. Entonces, yo no optaría a decir que una es mejor que la otra en estos ejercicios eclesiales, pues ya en ejercicios académicos, entraría a pensar que ya con todo lo que hemos visto, que unas están basadas en ciertos textos que para mí tienen más rigurosidad de criterios de la antigüedad y todo, ¿sí? Que son precisamente las versiones más modernas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellas beben de los últimos descubrimientos, volvemos a lo mismo, de los papiros Bodmer, de los Chester Beatty, de los papiros y de los grandes códices como vaticanos, sinaíticos, papiros de Oxirrinco. Todos estos papiros pues no estaban a la orden del día ni eran de acceso para las versiones pues más tradicionales. En ese sentido pues decimos que esas lecturas podrían estar más cercanas, ¿sí? Jaime, que tienes la mano levantada. Profe, sí, es que tengo la mano levantada. Antes de que empezara, me dijiste que te acordara del versículo Mateo 17:21 para que lo tuvieras en cuenta en el ejercicio de la crítica textual en cualquier momentico. ¿Es que Mateo qué? 17:21. Listo. Mateo ¿Listo? 17. Y respecto a esto, pues yo me guío mucho, yo leo Reina Valera, leo Palabra de Dios para Todos, leo las Américas, pero siempre voy a Logos Calogos para darme como una mejor comprensión, porque eh, aquí en el griego habla de tres testigos que están dando testimonio, ¿no? Y en Sí. Reina Valera, pues dice, nombran al Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. O sea, entiendo que son los tres, pero a veces como la Claro. gente no En lo cree. uno es una clara demostración de la Trinidad y en el otro pues nos quitan esa demostración allí. Muy bien. ¿Ustedes en qué semestres que van? Estamos de Nosotros, la mayoría vamos octavo y hay 4 que somos de sexto, profe. En el último, profe. Ah, no, ustedes ya están, pero leyendo griego súper bien. ¿Alguien les gustaría ayudarme a leer esta partecita, el versículo 7? ¿Alguien? ¿Cómo van con el griego? Yo mal, profe. Yo me arriesgo. Pues suele chévere. ¿Qué dice aquí en el 7? Ahí lo tengo en la Oti, pantalla. Oti, oti 3, Oti oti 3, 3, 6, hoy 6, Oti, marturuntes. Martiro. Ajá, hasta ahí dejémoslo. ¿Qué significa? Joti es y porque, recuerden, Joti 3 porque 3 e Son 5 en plural son, Joi, artículo los plural, los y martirontes, que le suena testimonio, ¿sí? testimonios. Como el mártir de esa palabra de testigo, de testimonio, ¿sí? Solo que aquí está un verbo conjugado, está en martirontes, dar testimonio. Entonces, ¿por qué 3 son los que dan testimonio? Versículo 8. ¿Alguien más? ¿Y quiere acompañarnos en la lectura? Toneuma, dale, Lidia. Toneuma, kaito idor, kaito aina, kai hoy 3, 6, 3. ¿sí? Hoy estoy en 18. Ok. Entonces, mire que bueno, aquí en el 7 ustedes van a ver un simbolito. ¿Sí ven este simbolito acá?
Todos estos simbolitos son los que nos remiten al aparato crítico. Ya vamos a mirar el aparato crítico. Bueno, miremoslo de una vez. Miren el simbolito. Si bajamos aquí, ustedes van a ver una cantidad de cosas y aquí sobre todo una mano de mamarrachos raros. Ustedes deben buscar el versículo 7. Aquí está el versículo 7, ¿sí? Versículo 7, 8, porque pues en algunas versiones los minimizan, ¿sí? Ahora aquí está el simbolito, mira qué simbolito, ¿sí? Entonces, el desafío es empezar a mirar qué es lo que nos está diciendo que pasó después de ese simbolito. Y aquí es donde tratan de explicar eso, ¿Esto es precisamente. latín? Sí. El Ahora, desafío es aprender latín ahora. bueno, el tema con esto, vuelvo y creo que ustedes vieron en el video, esto solamente tienen acceso los especialistas, ¿sí? Es un aparato crítico que es bastante complejo, ni siquiera las personas que traducen la Biblia logran a veces descifrar cada cosa porque es una cantidad de cosas que, o sea, para saber y para descubrir lo que dice el aparato crítico, incluso hay cursos completos, porque es una rama gigante de la crítica textual. Ahí lo que nos interesa mirar ahorita, pero lo vamos a hacer es con ayuda, porque para esto también hay ayudas, con ayuda de otro autor que nos va a decir más o menos de qué se trata este tipo de cosas. Lo que quiero mirar acá también es lo que dice la propuesta. Ahora ya no le voy a decir esto, el original, ¿sí? Sino que lo que dice el consenso de eruditos que nos han puesto lo más cercano al original, ¿sí? Entonces ya vimos que dice, porque tres son los que dan testimonios, Toneuma, Kaito Hidor, Kaito Aima, el espíritu y, ¿qué dice Hidor? ¿De dónde viene la palabra Hidor? ¿Y el hijo? No, hijo no es, hijo de Juyos. Hidor, ¿qué es Hidor? Ah, Ejido, ¿Es qué? no sé. ejido. ¿No es hijo? No. Esta es la palabra para agua. ¿Sí? Agua. Y esta es la palabra para sangre. Y los tres, eisto eneisin, puede traducir como concuerdan también. Y aquí cierra el corchetico. Si ustedes se dan cuenta, aquí cierra el corchetico y aquí ya empezamos con otro texto. ¿Sí? Aquí lo que nos van a mostrar precisamente en esto son variantes textuales. Cuando ustedes ven estos dos punticos, que no son dos puntos, sino dos líneas, se van a dar, mira, acá también hay otra, se van a dar cuenta que son lecturas textuales de otros manuscritos. Por ejemplo, acá dice ento urano. ¿Qué significa urano? ¿Cielos? Exactamente. Y aquí dice pater logos kai pneuma. Aquí ya empieza a salir la palabra padre, palabra que es, ahí que se puede traducir como hijos, y el Espíritu Santo, y autoi, como ellos, los tres en uno, como son uno, ¿sí? Kai tres eisinho, bueno, aquí también como que empieza a ver la variante. Aquí hay otra variante, otra que nos van a mostrar en Touranojo Pater, igual, Jologos, Caijojagion Neuma, que aparece primero el Santo Espíritu, y lo mismo, Caijoi, Judoi, Joitreis, Eneisin, Caitreis, Eisin, como, y los tres de ellos concuerdan y son uno, otra lectura. Y de hecho aquí ya es donde empieza a hablar de la tierra, que en Tegé, Ge es tierra, Toneuma Tojidor, como el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Y aquí ya empiezan a mostrarnos pues los manuscritos en los que aparecen estas lecturas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, estas lecturas aparecen en estos manuscritos, y ahora aquí recordemos lo que vimos
¿Aparece alguna P de papiro? Mira, en estos. No, señor. No, ¿verdad? No aparece pues No. una P allí. Aparecen más bien números 221, 2318, 2433, que estos números recuerdan a qué representan. El número de La los familia. ¿Sí? Los Ah, no, la números, pero cantidad. ¿de qué manuscritos? ¿Clasifican qué manuscritos? ¿Son los minúsculos? Exactamente, los minúsculos. Y recuerden que los minúsculos, pues, están basados del siglo IX o siglo XI en adelante. Por lo tanto, estas lecturas a veces no quedan pues bien para proponerlas como en el texto que está arriba. En ese caso, ellos lo explican de esa manera. Ahora, miremos algo un poco más fácil. Esto solamente como para comprender. Profe, por favor, porque me recuerda, por favor, porque usted dice que no quedan bien para colocarlos arriba, porque son muy cercanos. Porque son textos tardíos. No están basados en los textos más antiguos, ¿sí? Aquí vamos a verlo un poco mejor. Permítanme, yo agrando esto. Este texto se los acabo de poner en la plataforma. Es una joya. Esa es la respuesta a la petición de Adriana de la vez pasada, que si había algo que nos pudiera ayudar un poco más a acercarnos ya en español, como más digerido un poquito este tipo de cosas. Entonces aquí está la variante, mira. 5 del 7 al 1. Y la variante está en martirontes, toneuma, caitogidor, caitoaima, ¿sí? Recuerden, el espíritu y el agua y la sangre. ¿Qué letra aparece? Una A. Y recuerden que la A es que hay un consenso muy claro de que esta puede ser la lectura más propia, ¿sí? Dice aquí, después de martirontes, textus receptus, ojo, textus receptus, quiero decir, añade lo siguiente. Ojo, fue en textus receptus donde se añade lo siguiente. En to urano, en el cielo, Jopater, Jologos, Kaito, y aquí sí la palabra hijo, Hagion, ¿sí? No es Hidor, sino Hagion. Entonces, el padre, el hijo, o la palabra y el... Ah, no, perdón, Hagion es santo, perdón. El logos es el hijo. Jologos Kaito, Hagion Neuma, el santo espíritu, Kai Hudoi, Hoitreis Eneisi. Entonces aquí donde dice, y ellos los tres, uno son. Eso es lo que aparece en el Textus Receptus. Y también aparece parte del 8, Caitreis eisin homartiruntes entegué. Como que los tres son los que dan testimonios en la tierra. Testimonio en la tierra. Una cosa es segura, dice Bruce Metzger, estas palabras son espurias y en vista de las siguientes consideraciones no tienen derecho a permanecer en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Recuerden que hay tipos de evidencia, hay evidencia externa y evidencia interna. La evidencia externa dice, este pasaje no se encuentra en ninguno de los manuscritos griegos conocidos, con la excepción de 8, que incluyen el pasaje de tal manera que este parece ser la traducción de una recensión tardía de la Vulgata Latina. 4 de estos 8 manuscritos incluyen el pasaje como lectura variante, añadida posteriormente en el margen del manuscrito. Los 8 manuscritos son los siguientes. Aquí están los que acabamos de ver en el texto de Nestlé Aland, ¿sí? Y aquí, mirando, él nos da las fechas. El códice que data del siglo XVI, este del 16, 14, 10, 16, 16, 16, y este del siglo XVIII, ¿sí? Bajo la influencia de la Vulgata Clementina. Entonces, frente a estos manuscritos que son los que contienen ese texto,
pues los manuscritos más antiguos que no lo contienen van a pesar mucho más que estos. Pero el Textus Receptus, otra vez, se ha basado en este manuscrito y por lo tanto, por eso la Reina Valera lo tiene, porque la Reina Valera traduce desde el Textus Receptus. Pero las versiones actuales o modernas no traducen desde el Textus Receptus, sino desde, vuelvo y digo, desde este librito, desde Nestle Aland o en su defecto desde el libro de las sociedades bíblicas, que en últimas termina siendo el mismo, solo que con un aparato crítico diferente, ¿sí? Aquí otra razón. Ninguno de los padres griegos cita este pasaje. Ninguno de los padres lo cita. De haberlo conocido, seguramente lo habrían usado en las controversias trinitarias. Es obvio que lo hubieran usado, pero ninguno lo usó porque no existía en ese momento. Bueno, y aquí hay más razones, pero aquí hay probabilidades internas, ya no externas. Ustedes pueden mirar detenidamente, pues, por qué este texto no debería estar en el Nuevo Testamento y ya. Pero lo que quiero resaltar es que en este libro nos permite condensar un poco mejor la información. Sí es cierto que hay cositas que debemos saber en griego, por lo menos para saber de qué variante es la que están mencionando. Pero podemos acercarnos, por ejemplo, a los argumentos que da el autor y desde allí poder hacer también nuestros propios criterios. ¿Sí? Profe, perdón, ¿dónde podemos encontrar ese libro? Lo acabo de subir a la plataforma en la parte de recursos pedagógicos del Corte 2. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Yo no sé. Profe, es que la Biblia de las Américas también lo trae, así como lo trae la Reina Valera. ¿Debe tener alguna nota de pie de página o lo debe tener en cursiva? Alguna de las dos. Voy a mirar bien, profe, gracias. Está bien. ¿Cómo no sé se si llama el libro, ¿hacía profe, por alguna favor? pregunta? Profe, ¿cómo se llama el libro? Este Se libro acaba se de llama subir. Un comentario textual. Gracias. Para terminar, no sé si tengan alguna pregunta así de manera rápida. Sí, profe, tengo una pregunta pequeñita. Es que siempre pensé que el texto era que lo había reemplazado, o sea, que había utilizado el reemplazo de palabras del original. Pero es que el texto definitivamente no estaba, sino que o sea, lo introdujeron del margen. Exactamente. Se piensa que en alguna controversia lo escribieron al margen y después llegó a unirse. Recuerden que en la familia bizantina, incluso lo que estaba en el margen se unía en el texto, ¿sí? Porque para ellos lo mayor era lo más valioso y no necesariamente era de esta manera. En este caso es que en ningún manuscrito antiguo estaba. Solo en estos manuscritos tardíos empieza a aparecer. Entonces yo les animo a que hagan este tipo de ejercicios con otros textos. De pronto, como no alcanzamos a ver el de Mateo 17:21, probablemente entonces, Jaime, yo hago el ejercicio y te lo pasaría, ¿listo? En algún momento, como para que quede esa parte clara. Wilson. Profesor, buenas noches. Bueno, yo no sé si es una pregunta, pero realmente cuando yo leía tanto el libro de Gad como el otro libro, yo me hacía una pregunta y es, venga, y listo, todo esto han habido ciertos cambios y todo, y se me vino a mí a la mente el versículo de Apocalipsis 19, Apocalipsis 22:19, que dice, y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, digámoslo así, creo que ese tema es bien interesante, pero a veces por querer hacer más cosas, a veces atribuimos o le damos más herramientas a aquellos que critican la misma palabra, como la misma Biblia como palabra de Dios, ¿no?
Es decir, sí ve que sí hay errores, sí ve que hay problemas, sí ve que hay controversias, sí ve que hay, y se pueden justificar y fundamentar en estos textos. Por ejemplo, el texto que analizamos ahora con el profesor, o el mismo texto de la mujer adúltera, que por ejemplo las Biblias textuales no lo traen. Entonces, y se hace una predicación de ello, y dicen, pero eso no es palabra de Dios porque en los códices, en los primeros códices, en los primeros papiros no está. Entonces, ¿hasta dónde un ejercicio como estos, en vez de ayudar al desarrollo, al entendimiento de la palabra, realmente está desvirtuando eh, o está desacreditando realmente la Biblia como palabra de Dios? Aunque digamos que me parece bien interesante la conclusión que él hace en su, ahí en la parte de crítica textual. eh, creo que Lada ahí se queda un poco corto debido a que comunidades de fe han crecido a raíz de la palabra y simplemente a raíz de una versión de la Biblia. Simplemente tratar de cambiar un texto de estos afectaría aún podría afectar hasta los temas, pues no cruciales, pero sí poner en duda la veracidad y la integridad y la fiabilidad de la palabra. Bueno, sí, gracias, Wilson. Eh, Estos ejercicios, pues, de alguna manera están al alcance de ustedes que son universitarios en la iglesia, no tienen acceso a esto, ¿sí? Eh, y pues la iglesia vive tranquila con eso, porque pues esto es problema de ustedes que se meten en estos cuentos. La iglesia está tranquila y no tiene esas dificultades. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidos a esos problemas con los que hay que vivir, porque podemos también tener la pedagogía del avestruz, ¿no? Meter solo la cabeza en la tierra y hacer como si no pasara nada. Pero quien no se mete en esto vive tranquilo, porque precisamente no sabe que esto existe. Pero quienes se han metido en esto, pues tienen que empezar a pensar un poco más en cuanto a esos temas que estás citando precisamente, cómo Dios ha preservado la palabra. Pero vuelvo y digo, descansemos en que este tipo de cosas es un 1% y no tienen afectación mayor, ¿sí? La palabra de Dios creo que se ha preservado bastante bien y prueba de ello es que tenemos muchísimas atestaciones y tenemos un 99% de tranquilidad de que las cosas concuerdan bien. Y el problema otro es que se trata más bien de copistas como tal, ¿sí? Y no de los agiógrafos en ese sentido. Y por otro lado, ya para terminar esa parte, pues cuando Juan está hablando en Apocalipsis, recuerden que no había un Nuevo Testamento, entonces Juan no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando de algo particular que él está diciendo, no de un ejercicio de crítica textual, ni de copias, ni de nada. Está hablando allí. Bueno, muy bien. De pronto les voy a enviar de pronto un videito cortico de una recomendación de algunos autores para los que quieran meterse un poquito más en el cuento, ¿sí? Dejamos hasta allí, hermanos queridos. Nos vemos en la próxima sesión, por favor. Creo que con esto terminamos nuestra parte de crítica textual y ya nos meteríamos a los corpus del Nuevo Testamento. Entonces, por favor, hagan la lectura pertinente para la clase y nos vemos luego. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo, recuerden que estoy a su disposición. Me escriben por correo y podríamos dialogar también por allí. Les envío un abrazo, que descansen. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Bendiciones.